Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Dios le bendiga más. Damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Dilone Guerrero, pastoreando allá en el frente de la iglesia Jehová Jireh, allá en las Flores de San Cristóbal. También le damos la bienvenida a nuestra hermana y pastora Rafaela Castro, allá al frente de Roalba Segunda, ¿no? Con la iglesia Casa de Restauradora, gloria a Dios, de restauración. Gloria a Dios, aleluya. Se pegan las cosas de Adilón, ¿eh? Alabado sea el nombre que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién anda con su espada? ¿Eh? Gloria a Dios, aleluya. Para que tengan ya pendiente y vayan buscando de antemano, tengan a manos ahí, número 3519, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy, en la noche de hoy, sobre el vengador de la sangre. Gloria a Dios. Están asustados, ¿no? ¿Ah? Vean ustedes, ¿y este nombre? El vengador de la sangre. ¿Quién había escuchado ese nombre anteriormente? ¿Eh? Nadie. Gloria a Dios. Dirán ahí, como dice, habla de eso. Vamos a hablar esta noche. En película. Gloria a Dios, aleluya. La palabra hebrea Goel, sí, se aplica a un vengador de la sangre. Oye esta, la palabra hebrea Goel se aplica exclusivamente al vengador de la sangre. La expresión hebrea es Goel Hakdan. Goel Hakdan, esa es la expresión hebrea. ¿Qué significa? Recuperar, reclamar, recompensar, recomprar o redimir. Oye esto. En hebreo, Goel, que es el vengador de la sangre, el significado es recuperar, reclamar, recomprar o redimir. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Miren esto. En la ley hebrea, la palabra se aplicó al pariente varón más cercano de una persona. Esa palabra, Goel, el vengador de la sangre, en hebreo, se aplicó realmente al pariente más cercano de una persona. ¿Cuándo qué? Cuando hubo un pariente que murió, lo mataron, lo asesinaron. Había alguien que vengaba esa sangre. Y el que vengaba esa sangre tenía la obligación de hacerlo y era realmente el pariente más cercano del muerto. Oye esto, eso era una ley hebrea. Ni que Dios lo quiera, alguien mataba a mi hermano con intenciones, el vengador de la sangre de mi hermano era mi padre, sería mi padre, porque esa es la cabeza del hogar. Pero si mi padre no está, quien debe de vengar a mi hermano sería ¿quién? Anderson. ¿Me comprende? Aunque mi hermano es mayor que yo. Amén. Pero si él se lo llevan primero, yo debería realmente vengarlo. Oye, qué interesante esto. Oye, qué interesante. Entonces, el que quedaba o el pariente más cercano tenía la obligación, no era si quería o no quería, yo tenía que vengarlo. Que vengarlo. Y en Números 35:19 comenzamos a hablar sobre lo que es un vengador de la sangre. Gloria a Dios. Amén. Números 35:19. Dice la palabra de Dios en Número 35:19. El propio vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Oye esto, aquella persona que mataba intencionalmente, en ley hebrea, que se preparara, porque había alguien que lo iba a vengar esa sangre. Es algo impresionante. ¿Te puedes imaginar? Tú no te puedes imaginar el significado que tiene la sangre humana para Dios. No te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Y te vamos a leer algunos versículos ahorita para que te des cuenta de tan importante que es la sangre humana. Pues dice realmente que la vida en la sangre está, dice la palabra de Dios. Cuando a alguien le falta la sangre, ya firmó, como decimos nosotros, ¿eh? Porque la vida en la sangre está. También la palabra Goel se designaba a un pariente que tenía el derecho de recomprar o redimir a alguien.
¿Qué sucedía en aquel entonces? En aquel entonces sucedía algo que cuando una gente caía en mala, como decimos nosotros hoy en día, que caía en quiebra, se podía vender como esclavo a alguien que podía pagar su servicio o mantenerlo. Y el vengador de la sangre de ese pariente, si tenía los recursos, podía recomprarlo, pagar realmente, redimirlo, salvarlo, en pocas palabras, para que pueda volver a ser libre. Oye esto, ¿te puedes imaginar? ¿Se pueden sentar, por favor? ¿Te puedes imaginar esto? Si mataban a alguien, intencionalmente había un vengador de la sangre que lo iba a vengar. Y si alguien se vendía o era esclavo, había también un vengador de la sangre, un pariente más familiar, el más cercano, que tuviese los recursos financieros, podía pagar por su libertad y redimirlo, salvarlo, en este caso. Es algo increíble. Y ahí puede hablar un poquito en Levítico 25, 48 y 49. Levítico 25, 48 y 49. Gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Cristo. Levítico 25, 48 y 49. Dice la palabra de Dios: será rescatado después de haber sido vendido. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o cualquier pariente cercano de su familia lo rescatará. O si prosperara, él mismo podrá pagar su rescate. Que sí, que si él volvía a prosperar, él mismo podía salir realmente de esa esclavitud y de ese yugo. Gloria a Dios. Y hay muchas cosas bien interesantes. Y ustedes han leído la Biblia, pero nunca se han dado cuenta de lo que era un vengador de la sangre, de lo que era un pariente tomando control sobre un pariente que había fallecido o sobre algo. Y uno de los ejemplos que más conocidos, ¿quiénes son? Bueno, si comenzamos a leer la Biblia, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿Qué fue lo que dijo Caín al Señor? Oye, pero si me ven me van a matar, ¿cierto o falso? Quien se ha leído se ha dado cuenta que se asustó Caín, porque le dice Dios a Caín: la sangre de tu hermano gime por mí en la tierra. Oye, la sangre de tu hermano gime por mí en la tierra. Y cuando tú buscas esa palabra que le dijo el Señor a Caín, no fue sangre literalmente, le habló en hebreo, que en hebreo significa, en plural, las sangres de tu hermano gimen por mí. ¿Y por qué las sangres en plural? Porque de una persona podían salir una nación completa. Y por Caín matar a Abel, separó una generación de personas. Porque estuvo muerto, paró. Oye, esto es algo profundo. Esto es algo profundo. Mira, si buscamos a Ruth 2:20, dice la palabra de Dios: entonces Noemí dijo a su nuera: bendito es Yahweh, que no ha apartado su misericordia de los vivos, ni de los muertos. Y Noemí agregó: ese varón es pariente nuestro y de los redentores de nuestra heredad. ¿Qué pasó? Ustedes muy bien saben, o tal vez lo que han leído la historia, que Ruth quedó viuda, perdió a su esposo y decidió irse con la suegra. Imagínate, esta mujer había perdido sus 2 hijos y su esposo también. Y sin embargo, Ruth, siendo joven, en vez de a su parentela, porque ya no tenía realmente nadie que redimiera, en este caso, su viudez, se fue con su suegra. Y la única persona que podía redimir a Ruth, ¿quién era? Era Boaz o Boaz, depende realmente cómo tú lo leas, en qué versión de la Biblia. Pero tampoco Boaz era el redentor de los parientes de los hijos de Noemí, sino que había un redentor más viejo que Boaz. Y cuando ella fue y habló con Boaz, ¿qué le dijo Boaz? Sabía los principios. Le dijo: espérate, déjame hablar con fulano, con un pariente mayor que él te puede redimir. Si él no quisiera redimirte, es decir, casarte contigo y cagar contigo, para poder obviamente seguir manteniendo el linaje, porque esa es realmente una ley, entonces yo lo hago. ¿Y qué pasó? Cuando fue a hablar con ese pariente, el pariente no quiso redimir a Ruth, y Boaz sí pudo realmente
aceptarlo y redimió a Ruth. ¿Quién había leído esa historia en la Biblia? Entonces, ese hombre era un vengador, no de sangre, sino realmente de progenitor de linaje, cuando pariente, en este caso, fallecía. Y también puede buscar un poquito más en Ruth 3, 9 y Ruth 3, 12 y 13, que hablan un poquito más sobre esto. El vengador de la sangre se basa en el mandato declarado a Noé concerniente a la santidad de la sangre y de la vida humana. Si vamos a Génesis 9, 5 y 6, Génesis 9, 5 y 6, ahí hablamos sobre el mandato. Los estudiosos hoy hablan sobre este mandato. Yo entiendo realmente que esto va mucho más allá de lo que dicen realmente los eritos en la palabra. Porque obviamente de quién era que Caín quería esconderse para que no vengaran la muerte de su hermano. De su propio papá, de Adán, no sé. O había parientes por ahí, no sé. Entonces él sabía que algo iba a sucederle, porque ya se conocía el principio desde antes. Pero vamos a leer realmente que dice Génesis 9, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: no obstante, de su propia sangre pediré cuenta. ¿Quién pedirá cuenta? De todo animal demandaré. Quiere decir que los animales no se pueden comer con sangre. Esos pollos que lo matan asfixiado, no se debe comer esos pollos. Los pollos deben de ¿qué? Degollarse y que boten la sangre. Si te come un pollo con sangre, estás realmente alterando un poquito la palabra de Dios. Para que sepa realmente cuando vaya el pollero, decirle: mira, dególlamelo por favor, que la bote toda. De la mano del hombre, de la mano del poderoso y de su mismo hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquel que derrame sangre humana, también por el hombre será derramada su sangre, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Wow. Un asesino deliberado tenía que morir en manos del vengador de la sangre. Y no se podía aceptar ningún tipo de rescate de parte de algún familiar del asesino. Si quieres confirmarlo, vamos a número 35, 19 al 21. Números 35, del 19, a ver, números 35, del 19 al 21, y ahí saltamos al 31. Dice otra vez la palabra de Dios: el propio vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Si lo agrede por odio, o si le arroga algo habiéndolo acechado y muere, es asesino. Si por enemistad lo golpea con la mano de modo que pueda matarlo y muere, es asesino. Se dará muerte irremisiblemente. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Y dice el 31, número 2, y dice el 31: no aceptarán soborno por la vida del asesino que es culpable de muerte, sino que se le dará muerte irremisiblemente. ¿Y quién iba a hacer eso? El vengador de la sangre de ese pariente, obviamente, que iba a vengar a ese familiar. Anderson, ¿qué tú me quieres decir con eso? Estamos hablando que si alguien le hace algo a mi familia, yo debo de vengarlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en el mundo espiritual. No puede ser realmente que si ni que Dios lo quiera le pasa algo a mi padre, a mi hermano, yo salga con un revólver a resolver la situación de una vez por todas. Esto sucedía en aquel entonces. Nos vamos a meter en el área espiritual, porque todas las cosas fueron hechas nuevas con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si se encargara
de que a su debido tiempo se vengue la sangre inocente todos sus siervos fieles. Eso dice el Señor. ¿Tú sabías que había realmente momentos o habían realmente lugares apartados, ciudades realmente amuralladas, que ponían a las personas asesinos, que, por ejemplo, que eran asesinos que mataban sin querer, sin ningún tipo realmente de intención? Y lo que hacían era que en aquel entonces cogían a estas personas y los metían en ciudades amuralladas para cuando viniera el vengador de la sangre no le hiciera daño, no lo matara. Oye esto, eso eran leyes que habían hebraicas. Porque había personas, por ejemplo, que agarraban y estaban en el bosque con su hacha, cortando, por ejemplo, matas, y se salía el hierro de su asta, y podía darle a otra persona que estaba cerca y podía matarlo sin querer. Entonces a esas personas lo que hacían era que la ponían en esa ciudad amurallada para que no venga un pariente de esa persona y quisiera matarlo, pensando que lo hizo intencionalmente. Porque habían dos tipos de asesinos: los intencionados y los no intencionados. A los no intencionados lo protegían, a los intencionados había problemas serios. Habían personas que eran intencionados y mataban a una persona y querían meterse en las ciudades amuralladas, dándose a entender de que fue realmente sin querer. ¿Y tío lo que hacían? Habían jueces, como los levitas, que estudiaban el caso, y si eran culpables de intención, lo mandaban a sacar y se lo entregaban al vengador de la sangre, para que se haga del tema rapidito por ahí. Increíble pero cierto. Se crearon tribunales para esos casos que tenían que ver con las situaciones relacionadas con el derramamiento de sangre. Eso está en Deuteronomio 17, 8 y 9. Y está también en Segunda de Crónicas 19, 10. Pero hubo alguien que no fue el vengador de la sangre, sino fue el gran vengador de la sangre: Cristo Jesús, que vino a redimirnos a nosotros por nuestros pecados, que vino a quitarle al diablo todas aquellas cosas que le entregó Adán y Eva en el huerto del Edén a Satanás. Por eso Jesús vino a redimirnos. Por eso Jesús es el gran vengador de la sangre. No es el vengador, es el gran vengador de la sangre, porque vino a redimir a la humanidad. Y una gente que entienda lo que vino a hacer Jesús, hay una que comienza a actuar conforme a la voluntad del Señor. Porque no sabemos qué sería de nosotros si no hubiese venido el gran vengador de la sangre a morir por nosotros, a ser muerto. Por eso dice la palabra de Dios que Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente, porque el diablo pensaba que al matar a Jesús, hacer el cordero degollado y haber muerto, pensaba que ya todo estaba hecho. Y dijo el diablo: me metí a Adán en un bolsillo y a Jesús también. Lo que él no sabía, que Jesús no vino como Adán. El hombre vino a vengar la sangre. Ese hombre vino seguro a lo que venía. Y se tuvo que hacer hombre como tú y como yo y pasar ese proceso para poder estar ahí. Jesús se llamó hijo de David. Destaca el hecho de que era heredero del pacto de reino que se cumpliría en el linaje de David. El que se llamase hijo de hombre indica que es de la raza humana, en virtud de su nacimiento carnal. Y el que se llamase hijo de Dios subraya su origen divino, que no descendió del pecador Adán, ni heredó la imperfección de él, y que por lo tanto disfruta de una posición completamente justa ante Dios. Si buscamos Mateo 16, del 13 al 17, podemos ver un poquito de eso. Mateo 16, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas.
Él le insistió, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Contestándole Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Wow. Cuando la gente entiende quién es un vengador de la sangre, quién fue Jesús, que vino a vengarte y que vino a vengarme, tú comienzas realmente a ver las cosas desde otra perspectiva, tu vida. Ya tú no quieres caminar desagradando al Señor, al contrario, tú quieres honrar al Señor. Y acá hay personas que son vengadores de la sangre. Y hay otras personas que deben convertirse en vengador de la sangre. Todavía hay personas que deben de morir a la carne, morir al mundo, morir realmente al qué dirán, el que ya la gente ya no me hace en el coro, porque ya me metí a cristiano, porque es que soy un cristiano loco, un evangélico. Excelente. Déjame leerte una cosita para que tú realmente veas lo que puede suceder. Hasta dónde llega realmente todo esto. Déjame leerte la importancia de esto de la sangre, para que tú veas hasta dónde puede llegar esto. Vamos a ver dónde está el versículo. Si la gente supiera lo que estamos hablando, caminaría realmente por el librito, como decimos los dominicanos. Vamos a buscar un Apocalipsis 9, 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6, de 9 al 11. Dice la palabra de Dios, cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que le había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, y clamaban en alta voz y decían, ¿hasta cuándo, oh Yahweh, santo, verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Esto va más allá. Esto va más allá. Aquí hay personas que deben de salir esta noche tomando la decisión de ser un vengador de la sangre. Gente realmente que pueda abrir puertas espirituales y puedan realmente interceder por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por su iglesia, por sus pastores, por los nuevos miembros. Deben de levantarse vengadores de la sangre en cada congregación y saber realmente qué conlleva esto. Y saber realmente que uno muere al mundo por ver a qué, al Señor. Y acá hay gente que debe tomar la decisión. Ya la persona, pero yo soy el hijo menor, porque ya tú conoces lo que dice la palabra de Dios. Tal vez tu hermano mayor no lo conoce. Tal vez te corresponde a ti tomar el batuto y hacerte un vengador de la sangre. Y comenzar a sumergirte en las cosas de Dios. Y comenzar a nadar a otro nivel. Y comenzar a nadar a otro nivel. Amén. Un vengador de la sangre. Alguien que vino a redimir, a recomprar, a salvar. Y todavía hay familia de nosotros que no conocen al Señor. Es nuestro deber vengar esas sangres. De nuestros padres, de nuestros hermanos, aún de nuestros hijos, aún de sectores determinados, aún de nuestra familia.
Porque Dios te ha dado a ti la posibilidad y la oportunidad de conocer cuál es tu deber como un vengador y comenzar a dar rodillas e interceder por esa persona para que pueda conocer a Jesús. Porque no hay una segunda vuelta. La vuelta que viene es la única que queda. Y el que no se montó en ese tren, no hay soborno para ningún gobierno, ningún funcionario que le sobre el dinero, no hay soborno. El que se quedó, le va a ir muy mal. Y si tú comienzas a buscar en la Biblia qué va a suceder con aquellos, no te quieras tú imaginar, porque no te quieres ni asustar, para que pueda dormir tranquilo esta noche. Para que pueda dormir tranquilo esta noche. Porque la gente piensa que es un juego, y la gente piensa que todavía le falta mucho, y no sabemos cuándo es. Si lo supiéramos, y dijéramos, bueno, es en el 2035, nos descarriamos hoy, y en el 2035, antes de que vengan, nos convertimos de nuevo. Pero como no sabemos, mejor me mantengo santo. Para que no me agarren fuera de base, porque si no me cantan out, y fuera del partido. Póngase de pie, gloria a Dios. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados. Que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno. Que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso te lo pido, que es Jesucristo. Amén.